Procedo a tomar votación de las mociones presentadas. Señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Inicia ya este proceso de votación, como siempre, con el registro de las y los asambleístas que participan en el mismo. Hasta el momento ya se han registrado 75 asambleístas, un número que varía de acuerdo a cómo cada uno de los asambleístas registra su participación en esta votación. Lo que se votará es una moción presentada por el asambleísta Salvador Quispe, que dice lo siguiente de acuerdo al documento distribuido ya. Dice, mociono que el Pleno de la Asamblea Nacional niegue el pedido de la consulta aprobado en la sesión del CAL 013-2022 dentro del Consejo de Administración Legislativa, propuesta mediante moción previa por parte de la segunda vicepresidente respecto a solicitar a la Corte Constitucional del Ecuador la interpretación de la norma contenida en el inciso final del artículo 140 de la Constitución de la República en relación a los dos proyectos de ley orgánica derogatoria del Decreto Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, convocados como punto 4 y 5 de dicha sesión, para que de esa forma la Asamblea Nacional continúe con el trámite ordinario correspondiente de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es puntualmente el texto de la moción que ha presentado el asambleísta Salvador Quispe, asambleísta nacional, y es lo que se someterá a votación en los próximos minutos, una vez que se cumpla con el proceso de verificación del quórum en la sala. Antes, la presidenta de la Asamblea Nacional pidió que se dé lectura a uno de los artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al artículo número 12, que determina las funciones y atribuciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, numeral 6 de este artículo, que dice que una de las atribuciones y funciones de la titular del Parlamento es precisar los asuntos que se discuten, ordenar la votación una vez cerrado el debate y disponer que se proclamen los resultados. Esto en sentido que solicitó que el secretario general dé cuenta de aquellas mociones relacionadas con el tema que se someterán a votación. En total son dos, ¿verdad, Belkis? Las mociones que existen sobre este tema, esta que ya se somete a votación presentada por el asambleísta Salvador Quispe y la que una segunda. Sí, la que presentó la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Yesenia Guamaní, quien también hizo uso de la palabra durante este debate, y fue precisamente ella quien había mocionado en el Consejo de Administración Legislativa CAL en su momento que se traslade esta consulta a la Corte Constitucional respecto del trámite a seguir en torno a estos proyectos derogatorios del Decreto Ley Orgánica de Desarrollo Económico, la denominada reforma tributaria. Así es, así que también será puesto a consideración del Pleno la moción del asambleísta Yesenia Guamaní, que en la parte resolutiva tiene en total 2 artículos. El primero, presentar ante la Corte Constitucional, al amparo del artículo 156 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una acción de interpretación de la norma contenida en el inciso final del artículo 140 de la Constitución de la República respecto a la facultad de la Asamblea Nacional de que en cualquier tiempo modificar o derogar con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución un proyecto de ley calificado de urgente en manera económica promulgado como decreto ley por parte de la o el presidente de la República y publicado en el registro oficial con el objeto de establecer el alcance de dicha norma con relación al contenido de los artículos 135 y 301 de la norma constitucional, esto sin perjuicio de que el Consejo de Administración Legislativa continúe con el trámite correspondiente de los proyectos de ley orgánica derogatoria del Decreto Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Artículo 2. Disponer a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional para que en coordinación con la Secretaría General elabore y presente la acción de interpretación señalada en el punto 1 de esta resolución. Sin embargo, en este momento y de acuerdo al orden de ingreso de las mociones, el Pleno de la Asamblea Nacional se apresta a pronunciarse sobre la moción
del asambleísta Salvador Quispe, que va en el sentido que ya lo dio lectura Belkis, negar el pedido de la consulta que fue aprobado en el CAL, propuesta mediante moción previa por parte de la segunda vicepresidenta respecto a solicitar a la Corte Constitucional la interpretación de la norma contenida en el inciso final del artículo 140 de la Carta Magna en relación a los dos proyectos de ley orgánica derogatoria de esta reforma tributaria, conocida como reforma tributaria, convocados como punto 4 y 5 de dicha sesión, para que de esa forma la Asamblea Nacional continúe con el trámite ordinario correspondiente de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa. Respecto a este punto que se ha tratado en la continuación de la sesión 765, hubo la participación de 12 asambleístas quienes intervinieron en el debate y aportaron con sus observaciones en el mismo. El primero en intervenir fue el asambleísta Salvador Quispe, quien ya adelantó la moción que ingresó para que continúe el trámite de estos proyectos que buscan derogar el decreto ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal. También intervino el asambleísta Yesenia Guamaní, quien dijo que hemos mocionado que la consulta a la Corte Constitucional, que se realice esta consulta sin perjudicar el proceso correspondiente. El asambleísta Yesenia Guamaní, en el uso de la palabra, sostuvo que en democracia el Pleno tiene que decidir justamente si se realiza o no se realiza esta consulta a la Corte Constitucional, una acción de interpretación de esta norma que está contemplada en el inciso final del artículo 140 respecto a la facultad que tendría la Asamblea Nacional de en cualquier momento llevar adelante la modificación o derogar con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución un proyecto de ley calificado de urgente en materia económica, promulgado como decreto ley por parte del presidente y publicado en el registro oficial. En el uso de la palabra también estuvieron los asambleístas Paola Cabezas, Darwin Pereira, Pavel Muñoz, Ricardo Vanegas, las asambleístas Joana Moreira, Natalia Arias, el legislador Esteban Torres también intervino. La intervención número 10 correspondió al asambleísta Bruno Segovia. En el uso de la palabra le siguió el legislador Pedro Velasco y finalmente hubo la participación del asambleísta Marlon Cadena, representante de Pichincha. Hubo una moción anunciada por el asambleísta Pavel Muñoz. Sin embargo, la presidenta de la Asamblea Nacional, de acuerdo a la ley, dijo que la moción era impertinente porque no se ajusta y nada tiene que ver con el tema que se refiere al punto del orden del día. Esto fue lo que destacó, recalcó también la presidenta de la Asamblea Nacional en respuesta a esta moción que fue anunciada por el asambleísta por Pichincha, Pavel Muñoz. Continúa el proceso de registro, paso previo necesario para que se lleve adelante el proceso de votación. Sin embargo, Belkis, hay movimiento al interior del salón plenario, existen conversaciones que mantienen distintos asambleístas previo a desarrollarse ya esta votación. Sí, hay un diálogo que se produce ahora mismo al interior del salón del Pleno Nela Martínez entre los representantes de las diferentes bancadas legislativas, tanto de la Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano. Están, por ejemplo, por la Izquierda Democrática el jefe de bloque Marlon Cadena, Esteban Torres por el Partido Social Cristiano, Juan Fernando Flores por la bancada del Acuerdo Nacional, por el BAN, así como también la legisladora quien lidera la bancada por el movimiento UNES, Marcela Holguín. Está también el asambleísta Ronnie Aleaga, en este diálogo que se mantiene con el asambleísta Salvador Quispe, quien es uno de los proponentes de estas mociones que han sido presentadas para que puedan ser puestas ya en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Para ese efecto es que avanza el proceso de registro. Hasta el momento 132 asambleístas han registrado su presencia de un total de 137. Estamos en espera de que transcurran estos minutos hasta determinar si se dará finalmente ya paso a la votación o no de esta primera moción. Si es que no contara con los votos suficientes para su aprobación, se tendría que proceder con el tratamiento de la segunda moción, que en este caso corresponde a la asambleísta Yesenia Guamaní. Vamos a dar lectura brevemente a la parte resolutiva de esta propuesta que ha sido presentada por la asambleísta Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional.
Artículo 1. Presentar ante la Corte Constitucional, al amparo del artículo 156 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una acción de interpretación de la norma contenida en el inciso final del artículo 140 de la Constitución de la República respecto a la facultad de la Asamblea Nacional de en cualquier tiempo modificar o derogar con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución un proyecto de ley calificado de urgente en materia económica promulgado como decreto ley por parte de la o el presidente de la República y publicado en el registro oficial, con el objeto de establecer el alcance de dicha norma con relación al contenido de los artículos 135 y 301 de la norma constitucional. Esto sin perjuicio, y lo dijo así, lo enfatizó así la asambleísta Guamaní, sin perjuicio de que el Consejo de Administración Legislativa continúe con el tratamiento correspondiente de los proyectos de ley orgánica derogatoria del decreto Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. El artículo 2, disponer a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional para que en coordinación con la Secretaría General elabore y presente la acción de interpretación señalada en el punto 1 de esta resolución. 2 artículos contenidos en este proyecto de resolución que ha sido mocionado para su votación por parte del asambleísta Yesenia Guamaní. Continúa este proceso de registro de las y los asambleístas para participar en la primera votación respecto a la moción presentada por el asambleísta Salvador Quispe. ¿Cómo se ha desarrollado la continuación de la sesión 765? La misma, que fue convocada para las 9:30 de la mañana, se instaló con la presencia de 122 asambleístas. Ya se ha tratado un punto, que es el informe que recomienda la aprobación del tratado entre la República del Ecuador y la República Popular China sobre extradición para su ratificación. Este informe, cuyo ponente fue el asambleísta Fernando Cedeño, quien además presentó la moción que se sometió a votación ante el Pleno, recibió respaldo de 129 asambleístas de los 129 presentes, es decir, se aprobó de manera unánime. Luego se anunció el siguiente punto, que es el que en este momento nos encontramos respecto a conocer y resolver sobre un memorando respecto a la moción previa aprobada en sesión del CAL 013-2022, en la cual ya informamos a ustedes, participaron en total 12 asambleístas y se han presentado 2 mociones para ser sometidas a votación, la primera correspondiente al asambleísta Salvador Quispe y la segunda de la asambleísta Yesenia Guamaní. Estamos a la espera de que la presidenta de la Asamblea Nacional determine ya el cierre de este proceso de registro para que se lleve adelante la votación. Hasta el momento ya 134 asambleístas se han registrado para participar. También anticipamos a ustedes que en horas de la tarde habrá sesión plenaria, la misma que está convocada para las 14 horas de hoy, una sesión plenaria que usted puede seguir por la señal de los medios legislativos. ¿Qué es lo que se tratará en esta sesión? De acuerdo a la convocatoria, se trata de una nueva sesión. Por lo tanto, de acuerdo a la convocatoria, la misma iniciará con el himno nacional de la República del Ecuador. También está previsto recibir al ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Álava González. En el orden del día de esta sesión también se encuentra el informe no vinculante del veto parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de vivienda de interés social. Además, tramitar en primer debate el proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de educación intercultural y finalmente el informe de amnistía remitido por la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. 134 asambleístas participan en este proceso de votación, ya se consignan poco a poco cada uno de los votos. Muy pocos asambleístas ya han registrado su voto respecto a esta moción. Hasta el momento los resultados dan cuenta de 7 votos afirmativos, 0 votos en contra, 0 blancos y 9 abstenciones. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional.
Ya lo decía Diana Bermeo, avanza esta votación. 134 asambleístas se registraron para el efecto de un total de 137, 3 las ausencias. Hasta este momento 30 son los votos, 32 ya, y esta cuenta va en aumento. Votos de respaldo a la moción que ha sido presentada por el asambleísta Salvador Quispe. No hay votos negativos, no hay votos en blanco. Suman hasta este instante 20, 21 ya las abstenciones. Vamos a ver cómo avanza este proceso hasta conocer ya de manera oficial los resultados desde la Secretaría General. 54 votos afirmativos, decíamos, en respaldo a la moción que fue presentada por parte del asambleísta nacional Salvador Quispe, luego de que se produjera ya este debate. De aprobarse la moción del asambleísta Salvador Quispe, lo que sucederá es que el Pleno de la Asamblea Nacional niega el pedido de la consulta, de realizar esta consulta a la Corte Constitucional que fue aprobado en sesión del CAL y propuesta previamente por parte de la segunda vicepresidenta respecto ya a solicitar a la Corte Constitucional del Ecuador la interpretación de la norma contenida en el inciso final del artículo número 140 de la Constitución en relación a los dos proyectos de ley orgánica derogatoria del decreto Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, convocados como puntos 4 y 5 de dicha sesión, para que de esta manera la Asamblea Nacional continúe con el trámite ordinario correspondiente de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Esto qué significa? Que no se elevará esta consulta a la Corte Constitucional respecto a la potestad que tiene la legislatura de dar trámite a un proyecto derogatorio de un proyecto ley que decreto ley, que se encuentra ya en vigencia y que corresponde a esta ley conocida como la reforma tributaria, el proyecto de ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19. Para que siga su trámite, esto significaría que el CAL deberá calificar los proyectos y remitirlos a la comisión pertinente. Los votos afirmativos, y escuchábamos reacciones al interior del Pleno porque los votos afirmativos ya son 100, no existen votos en contra, tampoco blancos, pero sí abstenciones, que hasta el momento son 27. Restan apenas unos pocos votos por consignarse, según podemos mirar desde nuestra mesa de trabajo, al menos 6, hasta conocer ya la proclamación oficial de resultados. Cabe destacar que una vez que se evacúe este tema, todavía quedan otros 2 pendientes dentro de la agenda de esta sesión 765 en su continuación en esta jornada. Vamos a conocer también en breve si es que se avanzará en el análisis de esos temas contenidos en la convocatoria o si es que de pronto la sesión queda suspendida, considerando que tenemos una convocatoria a sesión del Pleno también para esta tarde, prevista desde las 14 horas. Es una nueva sesión del Pleno la que ha sido convocada y en todo caso esperaremos la indicación por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Todavía se mantiene en 6 el número de votos que faltan aún por consignarse. Así es, son los votos que corresponden a las curules 126, 124, 75, 105 y 115, que si no me equivoco son asambleístas de las bancadas Izquierda Democrática, me parece, y entre el grupo de los independientes que aún restan por consignar, vemos que ya se han consignado nuevos votos más. Por lo tanto, los votos afirmativos en este momento se ubican en 103. No existen votos en contra, existe un voto en blanco y las abstenciones se mantienen en 27. Restan solo 3 asambleístas, creo, sí, 3 por consignar su voto, y de esta manera los resultados se proclamen desde la Secretaría General. La continuación de la sesión 765, bien señalabas, Belkis, quedarían aún 2 puntos más por tratarse dentro de esta sesión. Ambos son unos proyectos de resolución para solicitar comparecencias de autoridades. En el caso del tercer punto es la comparecencia del ministro de Producción, Comercio Exterior y el subsecretario de Calidad para que expliquen la derogatoria de los reglamentos técnicos emitidos por el INEN, tomando en cuenta el perjuicio que podría ocasionar a los consumidores. Y el último punto de esta sesión, proyecto de resolución que dispone la comparecencia de la doctora Alexandra Vela, ministra de Gobierno, ante el Pleno de la Asamblea Nacional para que explique las acciones emprendidas por esta cartera de Estado y Policía Nacional para mitigar la inseguridad ciudadana y muertes
violentas en el cantón Durán de la provincia del Guayas y en todo el territorio nacional. Continúan faltando 3 votos por consignarse y de esta manera se pueda cerrar ya este proceso de votación. La continuación de esta sesión inició alrededor de las 9:52 con la presencia de 122 asambleístas, 134 de 137 participan en esta votación. Vamos a conocer dentro de poco ya los resultados. Creo que ya se han consignado más votos y los positivos suman ya 104. Se mantiene en 0 el número de votos en contra, 1 blanco y 27 abstenciones. Aprovechamos este tiempo para decirles buen provecho y también agradecer a quienes se encuentran en sintonía de los medios legislativos, TVL, Televisión Legislativa y la radio de la Asamblea Nacional con cobertura en las 24 provincias del país, y también a quienes siguen esta transmisión por las redes sociales, las páginas de Facebook tanto de la Asamblea Nacional, de TVL, de la radio, el canal de YouTube de la Asamblea Nacional también habilitado para llevar a ustedes el desarrollo de las sesiones del Pleno y la cobertura minuto a minuto que se realiza en las cuentas de Twitter, tanto de la Asamblea Nacional como también la cuenta de Twitter de TVL Televisión Legislativa. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Se mantiene en 2 el número de votos que faltan por consignarse para ya conocer resultados oficiales. No obstante, con estos resultados preliminares podemos adelantar que ha existido el número necesario para respaldar o aprobar la moción que ha sido presentada por el asambleísta Salvador Quispe, asambleísta nacional. 134 asambleístas se habían registrado para esta votación de 137. 104 son los votos afirmativos, no hay votos negativos, 1 voto en blanco y suman 27 las abstenciones. Lo que ha mocionado puntualmente el asambleísta Salvador Quispe tiene que ver con que el Pleno de la Asamblea Nacional niegue este pedido de consulta aprobado por el Consejo de Administración Legislativa CAL en torno a el trámite de los proyectos derogatorios del Decreto Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, también conocido como reforma tributaria. Con esta decisión del Parlamento, lo que se entiende es que el trámite deberá seguir su curso por la vía ordinaria, como habían señalado, de manera que el Consejo de Administración Legislativa CAL debería remitir en este caso a una comisión especial, calificar y remitir a una comisión especializada permanente el tratamiento de estas 2 iniciativas puntualmente que se han presentado en el sentido de derogar la denominada reforma tributaria. Cierre votación. Señor operador, presente resultados, por favor. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con la siguiente votación. Tenemos 104 votos afirmativos, 0 votos negativos, 1 voto en blanco y 29 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Salvador Quispe Lozano a fin de negar la solicitud del Consejo de Administración Legislativa en referencia a la presentación de una acción de interpretación constitucional.